El compañero Joan Pinyana y yo hemos escrito un pequeño texto, largo, mejor dicho, para publicarlo hoy, día 15 de enero, porque hoy hace 48 años del caso Scala. El caso Scala fue un ejemplo de manipulación y funcionamiento de las cloacas del Estado en aquella transición sangrienta y con un franquismo activo y muy vivo. Fue un ejemplo de la guerra sucia posfranquista contra el anarquismo y el anarcosindicalismo. Era domingo ese día 15 de enero y la CNT convocó una manifestación en Barcelona contra la firma de los pactos de la Moncloa, por lo que aquella traición a la clase obrera significaba, junto a la necesidad de juzgar el franquismo y la dictadura sin más dilación. Quedaban muchos franquistas y represores ocultos en la estructura del Estado y era urgente hacer justicia. Se juntaron alrededor de 10.000 trabajadores que seguían oponiéndose a ese pacto social, prueba evidente de la respuesta del pueblo a la llamada de la CNT. No olvidemos que el falangista y franquista Rodolfo Martín Villa, reconvertido en demócrata por arte de magia, era el responsable del Ministerio de Gobernación y era un represor nato y sin escrúpulos, que había declarado que no le preocupaba ETA. Quienes de verdad le preocupaban eran la CNT y el movimiento libertario, y en particular en Cataluña. Es la 1:15, termina la manifestación y llega el fuego. Cócteles Molotov contra la sala de fiestas de más éxito de Barcelona, la Sala Scala, esquina de Consejo de Ciento y Paseo de San Joan, con un trágico resultado, la muerte de 4 trabajadores de la sala: Diego Montero, Bernabé Bravo, Ramón Egea y Juan Manuel López, 3 de los cuales eran afiliados de la propia CNT. Hace ya 48 años del incendio y el caso Scala es un tortuoso proceso judicial contra varios jóvenes anarquistas durante los años convulsos de la transición. Se abrió la cacería contra el movimiento libertario, mientras las defensas de los acusados señalaban las incongruencias de la versión oficial y apuntaban a la mano negra de los servicios policiales secretos e infiltrados en el movimiento. Si en 1978 nadie lo niega, las noticias de atentados en coches bomba contra Guardia Civil y militares estaban en las noticias diarias. Su ámbito era la lucha del pueblo vasco. Sin embargo, un atentado contra una sala de fiestas era algo que resultaba inverosímil por lo absurdo y disparatado de la idea. Llegan las mentiras policiales y la manipulación de los medios afines. Pues en tan solo 48 horas, el martes 17, la policía informa de la detención de todos los presuntos autores del atentado, a quienes inmediatamente se les relaciona con la CNT, un comando de la FAI, Federación Anarquista Ibérica, integrado por 3 sujetos en cuyo poder se ha hallado asimismo documentación que les acredita como afiliados a la central sindical CNT. Ha sido el autor, según la Jefatura de Policía de Barcelona, del atentado contra la Sala Scala, decían todos los periódicos del momento. El gobernador civil, José María Belloc, y el comisario Francisco Álvarez ordenan las detenciones en los medios anarcosindicalistas, y lo que más sorprende es la insólita eficacia policial que había permitido encontrar a los culpables entre las 10.000 personas. También comienza la sospecha del engaño y manipulación del Estado. Todo se prepara para aniquilar la creciente influencia del anarcosindicalismo en el ámbito laboral, con muchos cómplices alrededor de la trama. En aquellos primeros días de 1978, los nuevos consensos de la transición habían alcanzado una solidez inesperada. Hacía 2 años de la muerte del genocida y dictador y nuestro país ya había olvidado la inquietud sucesoria. Se hicieron elecciones a Cortes y se iba hacia el refrendo popular de una dudosa Carta Magna. Junto a esto, los altos mandos franquistas se vistieron de demócratas y en una vertiginosa operación de camuflaje. En el otro extremo, el Partido Comunista de España, que acababa de conocer la legalidad en abril, reclamaba en julio un gobierno de concentración junto a formaciones como UCD y Alianza Popular, creada esta por muchos altos cargos franquistas. Y aunque no hubo gobierno unitario, en octubre se firmaron los pactos de la Moncloa que garantizaban al presidente Suárez una paz romana entre partidos y anticipaban la fotografía del gran pacto constitucional. La CNT no solo arruinaba aquel consenso, sino que sobre todo promovía huelgas, convocaba mítines multitudinarios y ejercía un influjo inconveniente sobre las secciones catalanas de Comisiones Obreras y UGT. El 18 de enero, la prensa anuncia 9 arrestos. La DGS, la Dirección General de Seguridad, asegura haber neutralizado un comando terrorista vinculando a la CNT, la FAI y a las Juventudes Libertarias.
Serían, dicen los periódicos, una cédula de vocación insurreccional, el brazo armado del sindicalismo anarquista. La policía atribuye el incendio a 3 afiliados a la CNT: Xavier Cañadas, Arturo Palma y José Cuevas. Nada más conocerse las detenciones, la CNT, su secretario general, declara que es absurdo pensar, dice Enric Marco, que la CNT haya incendiado un local cuya mayoría de trabajadores están afiliados a la CNT. ¿En qué cabeza cabe? Los detenidos fueron debidamente acusados y procesados, pero eso no detuvo la operación policial. Al contrario, días después fueron detenidas sobre 170 personas más. Iba a comenzar una importante campaña de descrédito contra CNT por los medios de comunicación y los aparatos represivos del Estado, que vieron la ocasión de amordazar y destruir la única fuerza con cierto peso social que amenazaba la amplia operación de blanqueo de la dictadura franquista y de los propios franquistas. Dicha operación pasaba por los pactos de la Moncloa, a los que ni asistieron ni fueron invitadas las fuerzas sindicales, aunque luego la mayoría de las mismas los aceptaran, destinados a hacer recaer sobre las espaldas de la clase trabajadora el grueso de la crisis económica que se estaba viviendo, a costa de fuertes recortes salariales, subidas de impuestos sobre el consumo y pérdida de derechos laborales, y a la vez sentar las bases de los cambios políticos que deberían llevar a la Constitución de 1978, fruto de un gran pacto entre el franquismo y una nueva clase política emergente ávida de poder. La CNT, reacia al conjunto de dichos pactos y sobre todo a olvidar el pasado y a renunciar a exigir cuentas al franquismo, depurando todo el aparato estatal, ya fuese político, militar, policial, judicial e incluso cultural, era el gran objetivo a batir y a exterminar. Ser libertario en aquellos días se convirtió en algo bastante desagradable. Los medios lo hicieron impopular, la policía y los grupos de la ultraderecha lo hicieron peligroso. Como consecuencia se fueron debilitando las filas cenetistas, abandonadas por muchos trabajadores. Ni que decir tiene que los pactos de la Moncloa pasaron a un segundo plano. No olvidamos que solo en Cataluña la CNT ya contaba con 100.000 afiliados. Volviendo al caso Escala, la vista y el juicio contra 6 militantes anarquistas fueron en diciembre de 1980. La Fiscalía reclama un total de 309 años y para entonces un juez ya ha ordenado la liberación de María Teresa Fabrés, que ha permanecido 2 años encarcelada sin que se haya demostrado su relación con los hechos. Los acusados denuncian haber firmado sus declaraciones bajo tortura y 2 médicos enumeran las que advirtieron en 2 de los detenidos. La defensa solicita que el ministro de Gobernación, Rodolfo Martín Villa, comparezca a declarar. No lo hizo. Por otra parte, los abogados recriminan que los restos de la Sala Escala hayan sido derribados sin orden judicial y que se les haya vetado el acceso a la zona. La ausencia de un peritaje independiente alimenta las hipótesis de la defensa, que señala a un confidente policial llamado Joaquín Gambín, alias El Grillo, que rondaba la cincuentena y lo llamaban el viejo anarquista, a pesar de que no se le conocía ninguna trayectoria en el entorno anarquista, que tampoco se presentó a declarar, y que había logrado fugarse de la prisión de Elche en extrañas circunstancias, a pesar de que tenía varias órdenes judiciales de busca y captura y que la policía no pudo dar con su paradero. La posición de la defensa apunta al montaje policial orquestado mediante confidentes infiltrados en el sindicato CNT. El objetivo: desacreditar al sindicato ante los trabajadores y evitar así su progresión en Cataluña. La sentencia condenó a José Cuevas, Xavier Cañadas y Arturo Palma a 17 años de prisión como autores de un delito de homicidio involuntario y por fabricación de explosivos. Luis Muñoz fue condenado a 2 años y 6 meses por complicidad y Rosa López a 5 meses por encubrimiento. El recurso presentado por los abogados defensores por quebrantamiento de forma y denegación de pruebas por la no comparecencia de Martín Villa en la vista fue rechazado por el Supremo. La presión sobre la policía por el asunto Gambín se multiplicó por el indignado fiscal del caso, Alejandro del Toro, que desde instancias judiciales conservadoras fue acusado de simpatizar con los anarquistas. Con el paso de los años se fue descubriendo el papel crucial y decisivo que desempeñó Joaquín Gambín el Grillo, o también conocido como el Rubio o el Legionario en este asunto. Como se llegó a demostrar, fue él quien se infiltró en la CNT para dirigir el atentado. Gambín, que había instigado a los acusados a aportar cócteles molotov durante la manifestación, se esfumó una vez empezó a arder la sala. En marzo de 1979 aprovechó la muerte de su tío, también llamado Joaquín Gambín, para hacer creer que es él el que había muerto y desembarazarse así de cualquier represalia anarquista.
En octubre de 1979 es detenido en Elche por un delito de estafa y encarcelado en Murcia, a pesar de que la policía de Elche conoce la orden de busca y captura que prende sobre él a causa del caso Scala. Es puesto en libertad en febrero de 1980. La presión de la prensa sobre la policía y la ausencia de Gambín en la vista del caso hicieron levantar sospechas sobre las verdaderas causas del atentado, provocando incluso desavenencias entre el Ministerio Fiscal y algunos miembros de la Judicatura. Finalmente, a finales de 1981, Gambín fue detenido por la policía tras un tiroteo en Valencia. El caso Scala volvió a abrirse. Gambín estaba cerrando una operación de compraventa de armas. Y en diciembre de 1983, en medio de la presión mediática y las sospechas de amaño policial, el caso Scala empieza a vivir un segundo juicio. Esta vez solo tuvo un acusado, Joaquín Gambín. La sentencia finalmente lo condenó a 7 años de prisión por acudir a la manifestación con armas y por preparación de explosivos. En pleno juicio, el diario El País confirma que Gambín lleva una vida apacible en Murcia y que la policía conoce su domicilio. Gambín confiesa haber trabajado para el Servicio de Información y es el policía de Murcia, José Gregorio López, quien lo habría reclutado para infiltrarse en el movimiento anarquista de Barcelona. Gambín señala además a José María Escudero, hombre de confianza del comisario Roberto Conesa, y le acusa de haber organizado un montaje en la Sala Scala. Escudero, curtido ya en el placaje contra la disidencia política durante el franquismo y la transición, permanecerá como alto cargo y alto mando policial incluso bajo la presidencia de Felipe González. Ninguna de las dos sentencias involucra al Estado ni toman en consideración las protestas de la CNT que apuntaban al ministro Rodolfo Martín Villa. 48 años después, ya con esto voy acabando, es inevitable recuperar algunas incertidumbres. 1. La duda de que unos cócteles Molotov pudieran desatar un incendio de tamañas dimensiones. 2. Los testimonios de que el edificio había comenzado a arder por el extremo opuesto a la fachada atacada. 3. La noticia de que los bomberos habían hallado material militar inflamable dentro de la sala. 4. La inmediata localización y detención de los sospechosos gracias a una delación. 48 años después, en definitiva, desconocemos el verdadero